Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo esotérico de Morgana, un día más con todos vosotros para hacer un tarot interactivo. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí, por suscribiros, por darle like. Gracias a todas las personas que me seguís. Bienvenidos a las nuevas personas que os habéis suscrito. Y gracias a ti, que es la primera vez que nos ves. Espero que te guste y que te quedes con nosotros. Vamos a preguntarle a las cartas qué bloqueo tienes, cómo puedes superarlo, ¿de acuerdo? En esos momentos, si tienes algún bloqueo, qué es lo que puedes hacer. Para ello os he preparado tres opciones. Este citrino, que está sin pulir, este citrino, que tiene dos colores diferentes, y este citrino pequeñito. Aquí están las opciones, podéis escoger una de las tres. Mientras deciros que podéis seguirme en redes sociales como el Facebook, el Instagram y el TikTok. Vamos a empezar con esta opción, la de citrino que no está pulido, y empezamos. Vamos a ver qué es lo que te bloquea y cómo puedes superarlo. Mira, tu bloqueo aquí me está hablando que tiene que ver con la abundancia. De todo tipo, puede ser abundancia económica, puede ser a nivel personal, que tú no te consideres abundante, que no te consideres merecedor, ¿de acuerdo? Puede ser que estés en un mal momento, en el cual no fluyan las cosas, en el cual tengas los caminos de forma incierta, tanto a nivel de trabajo o algún proyecto que quieres poner en marcha y no sabes cómo puede resultar, o que no te está dando los beneficios que tú quisieras, ¿de acuerdo? Tiene que ver siempre con la abundancia y con la prosperidad. Es donde tú tienes el bloqueo. Me habla de que eres una persona que en cierto modo es un poquito impulsiva, quieres que las cosas ocurran rápido, que ocurran de ella para allá, ¿de acuerdo? Es una persona que tienes que aprender a disfrutar no solamente de lo que consigues, sino de todo el proceso hasta que esto lo consigues, ¿de acuerdo? Una persona que eres muy positiva, una persona que has conseguido muchas cosas en la vida, una persona que llegas a conseguir todo aquello que tú te propones, pero que tienes cierta impaciencia. Y por el camino, todo esto lo que te enseña es que tienes que ver las cosas desde otro punto de vista, con otra perspectiva, y saber el por qué las cosas se te dan en el momento adecuado y no realmente cuando tú consideras que tiene que ser. Yo pienso que eres una persona también que lo das todo, o que lo apuestas todo a todo o nada, ¿de acuerdo? Que estás esperando también un golpe de suerte, estás esperando que la vida te sonría, que las cosas no te cuesten tanto. Yo pienso que eres alguien a quien le cuesta mucho conseguir todo aquello que se propone, y que en cierto modo también muchas cosas han podido ir de diferente manera, de forma más positiva, porque yo considero que tú no pones suficiente fuerza de voluntad, suficiente ahínco, es decir, abres muchas veces diferentes puntos de vista, diferentes cosas al mismo tiempo, y no perseveras, te cansas antes de conseguir un resultado. Desde fuera ves las cosas como más fáciles, como más fácil de conseguir, y cuando te metes en ello como que te desanimas rápido, ¿de acuerdo? Esperas que las cosas se den de forma más fácil. Cuando estás dentro de esa situación, te das cuenta de que todo cuesta más, ¿vale? Y también te dejas mucho llevar por la opinión de otras personas. A veces estás a punto de conseguir algo y hay personas que están a tu lado, te dicen, ay, no vale la pena, estás haciendo algo que al final no te va a dar resultados, aquello en lo que te estás volcando no tiene razón de ser, ¿vale? O sea, que tienes que tener cuidado también las personas que tienes alrededor y los consejos que te dan, ¿vale? Porque tienes que aceptarte a ti como tú eres. Yo pienso que a veces esto no deja de ser una falta de autoestima. Necesitamos que sean los demás los que nos den nuestra valía. Y aquí es lo que te decía antes, que te faltaba ese merecimiento, esa sensación de no he hecho lo suficiente, o si no me esfuerzo no lo voy a conseguir, o a mí no se me va a dar.
es fácil para los demás, pero para mí no, ¿de acuerdo? Y tienes que ser mucho más confiado, porque me están hablando las cartas de que tú puedes conseguir todo aquello que tú te propongas. Todo aquello que tú te propongas se te va a dar. Lo que pasa es que tienes cierto estado de carencia, de no saber pedir las cosas a su momento. Me da la sensación también que algunos de vosotros habéis estado a punto de conseguir algo y vosotros mismos lo habéis cortado, en cierto modo, por vuestra manera de pensar. Me explico. Habéis comenzado algo y ha empezado a dar muy buenos frutos, ha empezado a dar muy buenos resultados, y vosotros mismos habéis tenido miedo de que eso fuera a más, de que necesitarais manos de personas que os podían ayudar, y vosotros habéis cortado ese flujo económico, ese flujo de abundancia, con ese miedo, ¿vale? El miedo, esa carencia, el miedo a no tener suficiente, o el miedo a no poder llevarlo vosotros solos para adelante, o os ha hecho que se corten muchas veces todos aquellos propósitos que habéis tenido, ¿vale? Aquí hay cosas que tenéis que sanar, aquí hay cosas que tenéis que intentar solucionar. Cuando vosotros hacéis las cosas con un disfrute, por un bien común, hacéis las cosas con ánimo de ayudar a los demás, y hacéis las cosas porque las disfrutáis, esto os da buen resultado. En el momento en que vosotros os ponéis planes a largo plazo, hacéis las cosas con ánimo de tener un resultado a corto plazo, o no disfrutáis de ese momento, sino que lo hacéis por obligación, ahí es cuando se os corta todo el flujo de abundancia. Porque hay algo que está muy claro: hay que dar para poder recibir. Si vosotros no sombráis, pensad que no vais a poder dar. Y vosotros sois personas que podéis hacer mucho por los demás y mucho por vosotros mismos. Cuanto más deis a los demás, no sin quedaros sin nada, ¿no? Pero cuando más deis a los demás con ánimo de ayudar, con ánimo de ser válido, no de sentirte reconocido, sino con el ánimo simplemente de dar aquello de lo que tú seas abundante, de dar aquello de lo que otra persona sea carente. El universo lee entre líneas, sabe que tú eres merecedor de ello, y te va a dar todo aquello que tú necesitas, ¿vale? Sobre todo tienes que intentar entender que todo lleva su proceso, y que hay momentos en los que antes de conseguir algo hay parones, hay momentos en los que tienes que afianzar aquello que ya has conseguido. No es un parón, todo sigue evolucionando. Lo que pasa es que es un momento en el cual tienes que pensar muy bien si estás haciendo lo correcto, cómo lo puedes mejorar, ¿vale? No es un parón, ¿de acuerdo? Tienes que aprender esto. Tienes mucha fuerza de voluntad, tiras para adelante con muchos proyectos, con muchas cosas. Tienes que hacer las cosas de una en una, tienes que priorizar, no quieras hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque entonces es cuando te dispersas y no acaba de cuajar las circunstancias. Me vuelven a decir las cartas que dejas las cosas muchas veces que se acaben por sí mismas. Dejas muchas veces las cosas inacabadas, en cierto modo, o cuando incluso consigues aquello que más ilusión te hace, al final luego ya no lo valoras, no lo disfrutas, y se queda ahí, de manera que ya no eres productivo, ya no has conseguido lo máximo que tú has conseguido hacer, has llegado a la cima, y luego ya el resto como que ya no lo disfrutas. Entonces es cuando ahí se viene abajo, ¿vale? Porque eres una persona que eres muy competitiva, haces las cosas para conseguir ese beneficio, para conseguir esas cosas, pones todo de tu parte, haces todo lo posible, pero luego cuando ya lo has conseguido, ya como que ya no tienes esa motivación, y la motivación te la tienes que dar tú en todo momento, a cada momento, ¿vale? Porque las cosas siempre se pueden hacer de diferente manera. Es una persona muy creativa, una persona que puedes hacer las cosas de muchas maneras diferentes. Puede hacer siempre la misma cosa, pero dándole muchas versiones, ¿vale? Y esa creatividad tú la tienes. Tienes que aprender a darte ese merecimiento, a darte ese lugar que te corresponde, no dejarte llevar por terceras personas, y disfrutar en todo momento de aquello que estás haciendo, ¿vale? En el momento en que tú te tomas las cosas muy en serio, o haces las cosas con ánimo de sobresalir o de ser mejor que los demás, cortas el flujo de la abundancia, ¿vale? Eres alguien que puedes hacer muchísimas cosas, pero tienes que tomarte tu tiempo, tienes que aprender a no ser impaciente.
y aprender a competir de forma sana, que las demás personas te sirvan de aliciente para, si ellas pueden hacerlo, tú también, cada uno desde su creatividad, desde su manera de hacer, ¿vale? Y no sentirte más merecedor que el resto, ni sentirte carente, ¿de acuerdo? Todo el mundo tiene las mismas posibilidades de conseguir las mismas cosas, ¿de acuerdo? Pero cada uno tiene que ver las cosas de su manera, desde su punto de vista, desde su manera de ser, ¿vale? Darle su sello, su toque personal. Tú puedes conseguir muchísimas cosas porque es una persona inteligente, tienes muchas capacidades para poderlo hacer, pero tienes que aprender a ser merecedor de ello y tienes que trabajar también tu autoestima, ¿vale? Aquí hay carencias personales, falta de reconocimiento y muchas veces ese reconocimiento lo buscamos en terceras personas y no, tiene que ser que tú sientas que realmente lo que estás haciendo es merecedor y eres válido, ¿vale? Solamente cuando tú disfrutas de lo que tú haces es cuando tú recoges recompensas. Y puedes conseguir grandes cosas siempre y cuando cambies tu mentalidad, ¿de acuerdo? O sea que el bloqueo está en tu mente, en sentirte carente, en sentir que no es lo apropiado o en sentir en que no es la manera adecuada de hacerlo porque los demás lo hacen de otra manera, ¿vale? Entonces tienes que creerte abundante y merecedor de esa abundancia. ¿Vale? Opción 1, espero que te haya podido ayudar. Las cartas han sido claras y contundentes de que eres muy válido, pero que tienes que darte tu tiempo para conseguir las cosas y no desmotivarte, ni dejar que nadie te desmotive, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente opción, la de el ciclino pequeñito, y vamos a ver qué es lo que te bloquea y cómo puedes superarlo. Bueno, vamos a ver. Tienes un bloqueo muy grande y es que cuando tienes un problema, cuando tienes algo que solucionar, no ves realmente de forma objetiva las cosas, ¿vale? Yo pienso que eres una persona que le das demasiadas vueltas a las cosas y que muchas veces te bloqueas porque el exceso de pensamientos te impide ponerte en acción y hacer aquello que tienes que hacer. Tampoco sabes ver muchas veces los consejos o no escuchas los consejos de personas que te quieren bien, personas que son fieles a ti y que te dicen en cada momento las cosas. Yo pienso que a veces pierdes de perspectiva la perspectiva de lo que tienes a tu alrededor y eso hace que cuando te ocurren las cosas te pillan como de sorpresa, como que no te lo esperas. Me dicen también las cartas que eres una persona con las ideas muy claras, una persona que tiene una mente como muy cuadriculada y que no fluye muchas veces en aceptar que las cosas se pueden hacer de otra manera y que las cosas todo llega a su tiempo, ¿de acuerdo? Eres alguien que haces las cosas de forma muy siempre de una misma manera y entonces cuando no se te dan las circunstancias te bloqueas. En lugar de pensar que no vas a conseguir aquello que te has planteado, tienes que aprender a mirarlo desde otro punto de vista e intentar hacerlo de otra manera diferente, porque si siempre hacemos las cosas de la misma manera, al final lo que ocurre es que el resultado siempre es el mismo. Es decir, en lugar de hacer las cosas y que no te dé un resultado y dejarlo de lado, tienes que escucharte bien, escuchar a los demás, intentar hacerlo desde otro punto de vista, hacerlo de otra manera, porque a lo mejor lo que te falla no es el conseguir aquella meta que tú te has propuesto, sino la manera como la estás haciendo, ¿vale? Entonces tienes que aprender a leer las señales que se te dan. Cuando algo se te pone en contra, cuando hay algo que no fluye, es porque la manera no es la adecuada, no es porque lo que tú te propones no sea lo adecuado, ¿de acuerdo? Tienes que cambiar la manera de hacer las cosas, porque le tienes que poner más creatividad, le tienes que poner más ganas a todo aquello que haces, ¿vale? No querer seguir unos pasos y siempre querer hacerlo de la misma manera. Hay dos cartas que me están hablando de creatividad. Yo creo que te lo tomas todo más como una obligación que como un disfrute,
¿vale? Entonces aquí hay cosas que a ti te han sido enseñadas desde tu infancia, ¿vale? Esto ya lo llevas, tienes que desaprender, esa manera de hacer las cosas, porque seguramente eres alguien que te han enseñado que solamente hay una forma de hacer las cosas, te han enseñado a que todo sea serio, a que todo sea como muy estable, como muy... y has perdido la manera de hacer las cosas de forma creativa, como te decía antes, el disfrute de conseguir las cosas. Te lo tomas todo como mucha obligación, ¿de acuerdo? Y tienes que tener un despertar personal, de manera de hacer las cosas de diferente manera. Muchas veces te sientes como desesperado, como que solamente puedes hacer las cosas tú solo, como que los demás no te escuchan, como que lo que te ocurre solamente te pasa a ti. Yo pienso que aquí hay una falta muy grande de perspectiva y de... Yo pienso que esa inseguridad, en cierto modo, que tú tienes, es lo que te hace querer hacer siempre las cosas y querer tener siempre todo controlado y hacerlo siempre todo de la misma manera. Y si tienes que abrir un poquito más, hacer cosas diferentes y hacerlas distintas, ¿vale? Estás muy protegido. Es una persona que cuando tú te propones hacer algo, encuentras la solución. Pero tienes que intentar ver las cosas desde diferentes perspectivas, ¿vale? Y no anclarte siempre en lo mismo, ¿no? Te cuesta mucho moverte de tu zona de confort, te haces muchas preguntas y eres muy dual, ¿de acuerdo? O sea, o lo consigo o no lo consigo, o lo consigo en este plazo o lo dejo pasar, ¿de acuerdo? Y esto no es así. Yo pienso que eso te lo han enseñado desde pequeño y tienes que aprender a dejar que las cosas fluyan un poquito y a no querer tener todo tan controlado, ¿vale? Te sacan de tu zona de control, de tu zona que tienes todo ya especificado y estructurado, y entonces ya te pierdes, ¿vale? Entonces esa parte lúdica la has perdido, ¿de acuerdo? ¿Cómo superarlo? Superarlo de manera que tú sepas la valía que tú tienes y el que lo puedes conseguir. El hecho de que otras personas no lo hayan hecho no quiere decir que tú no lo puedas conseguir. Y a lo mejor lo consigues a tu manera, dándole tu toque, dándole tu forma de hacer las cosas, ¿vale? Te cierras mucho en ti mismo, te bloqueas en el sentido de que si las cosas no salen a la primera o a la segunda es que ya no se puede conseguir, ¿vale? Sobre todo también piensas demasiado, le das muchas vueltas a las cosas, piensas siempre en hacer las cosas para que dé un resultado y no para que disfrutes mientras lo estás haciendo, ¿vale? Es como si hicieras las cosas por obligación. Entonces, si no trabajas desde la creatividad, si no haces las cosas sacando lo mejor de ti, expresando tu esencia en ello, aunque lo consigas, ese proyecto no tiene vida, no tiene duende, porque se hace, es una manera de hacerlo pues, de forma más convencional, como lo hace todo el mundo. Si le dieras otro enfoque a las cosas, conseguirías muchas más cosas, porque lo que estás haciendo es perder muchas oportunidades. Hay muchas veces que has dejado las cosas a medias porque no has conseguido o no se han dado como tú quisieras o en los pasos que tú quieres, ¿de acuerdo? Te precipitas muchas veces y dejas las cosas a medio de hacer. O te enfrascas en otra cosa diferente porque consideras que eso no te da el resultado o no te da... no se da en el momento adecuado, ¿de acuerdo? Entonces, los bloqueos dependen de ti, dependen del esfuerzo que tú pones y dependen de muchas cosas que tú has aprendido a hacerlas de una manera determinada. Tienes que desaprender y tienes que hacer las cosas como tú sientas. Déjate llevar más por tu intuición, déjate llevar más por lo que siente tu corazón. No pienses tanto en el qué dirán o en si gustará o no busques la aprobación tanto de las demás personas, ¿vale? Y sal un poquito más de tu zona de confort. Haz las cosas desde un punto de vista más lúdico, porque eso te va a dar muchísimos más resultados. Y no te bloquees tanto porque los bloqueos los pones tú, en tu manera de pensar, en tu manera de hacer las cosas, ¿vale? A veces las cosas tienen que dar muchas vueltas para poder conseguir aquello que tú quieres. No todos los caminos son rectos ni todos los esfuerzos dan un resultado a corto plazo. A veces el resultado es a medio plazo porque hay un aprendizaje entre medias, ¿de acuerdo? Opción 2. Espero haberte podido ayudar y espero
verte en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Vamos con la tercera opción. Vamos a ver qué es lo que te bloquea y cómo puedes superarlo. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué es lo que te bloquea? A ti te bloquea mucho las personas que tienes a tu alrededor, que te dicen qué es lo apropiado y qué no es lo apropiado, cómo tienes que hacer las cosas, ¿vale? Y te influye mucho el que tú crees que si no eres el líder o no eres la persona que mejor lo hace, ya te sientes como que no eres merecedor. Me explico, cuando te pones a hacer algo, en lugar de disfrutarlo, en lugar de hacer las cosas simplemente por el hecho de hacerlas, eres una persona muy competitiva y tienes que quedar siempre como el mejor. ¿Me explico? Si las cosas no se te dan bien a la primera o a la segunda, dejas las cosas sin hacer, ¿vale? Porque consideras como si tuvieras un sentido de ridículo muy grande, ¿vale? Te cuesta mucho aprender a hacer algo nuevo o aprender a hacer las cosas de diferente manera, todo lo contrario. Veo en ti cierta rigidez, ¿vale? Porque te han enseñado así y consideras que tienes que ser bueno en lo que haces. Si te pones a hacer algo totalmente nuevo y no se te da bien, lo dejas de hacer, cuando a lo mejor, si perseveras, harías las cosas muy bien, ¿vale? Entonces eres alguien que necesita siempre ganar, que necesita siempre que todo de un resultado positivo. Si algo no ocurre como tú consideras que se tiene que hacer, para ti te sientes que has perdido, te sientes vencido, ¿no? Para ti hay mucha importancia entre los ganadores y perdedores. Eres alguien que necesitas tomarte las cosas de diferente manera y necesitas desconectar más de tu día a día. O sea, aquí hay personas que están metidos en un bucle de hacer las cosas tal y como se las han enseñado y no mirar que las cosas se pueden hacer de diferente manera, ¿vale? Te han enseñado que todo lo que vale la pena cuesta y aprende las cosas desde el dolor y desde la rigidez. Aquí hay cierta rigidez, ¿vale? Y siempre buscar hacer las cosas para sobresalir, para conseguir la aceptación de los demás, esa aceptación que tú no tienes de hacer las cosas por ti mismo, ¿de acuerdo? Siempre haces las cosas con ánimo de que los demás te acepten, ¿no? De que los demás te den esa palmadita que te tienes que dar tú a ti mismo. Necesitas dejarte llevar más por las circunstancias y no querer tener todo tan controlado. Lo tienes todo planificado, cualquier paso que das, ya que hay una pérdida de energía enorme. Y esto te viene de muy atrás. Aquí hay cosas que tú tienes que solventar y tienes que superar, ¿vale? Porque no está mal quedar el segundo o el tercero, no siempre uno tiene que ser mejor en todo aquello que hace, no siempre necesitamos que los demás valoren lo que estamos haciendo, sino que tenemos que hacer las cosas porque nos gustan, porque disfrutamos de hacerlas. No siempre hay que sobresalir, ni hay que ser el mejor en todos, ¿vale? Hay que aprovechar cada momento que tenemos a nuestro alrededor y disfrutar de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia manera de hacer las cosas y tomarnos momentos de disfrute. No todo es trabajar. Yo creo que eres una persona que en cierto modo también acabas obsesionándote por aquello que haces y hasta que no lo consigues no paras y te olvidas mucho de disfrutar y de tomarte pequeños respiros, ¿vale? Entonces las cartas te están diciendo esto. Hasta aquí serían todos los bloqueos, ¿vale? Es una persona que sabes que todo lo que haces o todo lo que quieres conseguir necesita su tiempo y te dedicas a ello en cuerpo y alma. Y siempre lo haces para conseguir un beneficio, para conseguir un objetivo. No haces las cosas simplemente porque
porque te gusta hacerlas. Es decir, si te pones a pintar, tienes que ser la persona que mejor pinte. Y tus cuadros tienen que ser, no lo haces en plan lúdico para soltar la tensión del día o simplemente porque disfrutas haciendo, ¿vale? No. Todo aquello que haces, lo haces porque necesitas hacerlo bien, ¿vale? Porque es una persona muy exigente. Ese grado de exigencia proviene de carencias tuyas personales, provienen de tu ego, ¿vale? Intentas siempre que las demás personas te valoren. Hay una falta de cariño contigo mismo muy grande y abandonas muchas cosas a medias de hacer porque no te dan el resultado que tú quieres. En muchas ocasiones tienes sensación también de soledad, ¿vale? De incomprensión de las personas que tienes alrededor tuyo. Se te dan muchas circunstancias que tú consideras que si no sobresales, si no haces las cosas como te han enseñado, como se espera de que las hagas, no vas a ser valorado por los demás, no vas a ser querido. Constantemente necesitas demostrarte a ti mismo y demostrar a los demás que eres bueno en algo, ¿vale? Entonces tienes que fluir. Aquí hay un grado muy grande de autoexigencia y de autoridad, ¿no? Contigo mismo, y tienes que tener mucho cuidado porque tienes que aprender a disfrutar más las cosas. Aquí no es cuestión de que seas el mejor, te fustigas bastante, ¿vale? Eres bastante duro contigo mismo y con tus circunstancias. Yo creo que tienes que dejar que ese niño interno fluya y te tienes que reír de ti mismo cuando las cosas no se den como tú esperas. Disfruta de apuntarte a un curso de ir al gimnasio y no hacerlo bien. Disfruta de hacer las cosas y equivocarte. Porque esto también te ayuda a los niños, se toman las cosas de otra manera, no hay que ser el mejor en todo, porque eso lo que te hace es perder un poco de perspectiva de las cosas, ¿vale? Y te hace sufrir, porque cada vez te exiges más, cada vez te pones expectativas más altas, ¿vale? Y esto no te hace disfrutar de la vida, estás perdiendo el disfrutar de las cosas, ¿vale? ¿De qué sirve ser el mejor en algo si no lo estás disfrutando? O para llegar ahí te has quedado solo, ¿no? Porque las personas que has tenido a tu alrededor se han ido apartando, en el sentido de que te han visto esa obsesión, esa falta de objetividad. No es necesario ser el mejor, no es necesario sobresalir, es necesario disfrutar de lo que haces y compartir con los demás, ¿de acuerdo? Opción de Citrino. Busca más dónde está esa carencia. Esa carencia está en tu parte afectiva, ¿vale? Tú necesitas trabajar muchísimo tu autoestima y que las personas te quieran y te valoren realmente por cómo tú eres, por lo que tú eres, no por lo que tú haces, ¿vale? Ni por lo que tú puedes llegar a ser, sino por tu propia esencia, ¿de acuerdo? Te pones unas exigencias que el resto de personas no te las están poniendo, te las estás poniendo tú, ¿vale? Opción 3, espero haberte podido ayudar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.